Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad tenemos un nuevo episodio de reconocimiento internacional. Nos acompaña el doctor Adrián Rodríguez Marek, quien obtuvo su BS y MS en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Washington y su PhD de la Universidad de Berkeley en el 2000. Después de haber obtenido su PhD en agosto del 2000, Adrián volvió a Washington State University como profesor asistente y permaneció hasta el 2010 cuando se mudó a Virginia Tech, donde ahora es profesor en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. La investigación del Dr. Rodríguez Marek se encuentra en el área general de la Ingeniería Sísmica Geotécnica. Ha dirigido equipos de reconocimiento financiados por la NSF para estudiar los aspectos geotécnicos de 3 terremotos separados: terremotos en el sur del Perú en 2001, en Colima en 2003, México, y en Pisco, Perú en 2007. Estos esfuerzos de reconocimiento incluyeron la evaluación del daño del terremoto a las presas de agua y presas de relaves. También ha hecho contribuciones a las caracterizaciones de ingeniería de los movimientos del suelo en general y de los movimientos del suelo cercanos a la falla en particular. A continuación, la entrevista. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Adrián Rodríguez Marek en Reconocimiento Internacional, Estados Unidos. Este es un programa que busca conocer la situación del mundo de la geotecnia en los diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, mediante entrevistas a profesionales de distintas universidades. Doctor Adrián Rodríguez Marek, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Gracias por la invitación. No, a usted por aceptar. Bueno, pues vamos a realizarle algunas preguntas en esta tarde. Para comenzar, un par de preguntas para conocerlo un poquito a usted. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decidió enseñar en la Facultad de Ingeniería Civil? Yo soy boliviano. Vine a estudiar a Estados Unidos, a hacer toda mi carrera en Estados Unidos. Comencé obviamente con la licenciatura. Me gustaba mucho la ingeniería en general, y me sentía atraído a la ingeniería civil porque específicamente tenía un tío que era ingeniero geotécnico, que siempre me llevaba a trabajar con él. Yo veía lo que él hacía, me parecía muy interesante, y eso fue lo que de todas las ramas de ingeniería me atrajo a la ingeniería civil. Después de terminar mi licenciatura, me gustó el área de investigación y terminé quedándome a hacer una maestría y luego el doctorado. Estando ya haciendo el doctorado, aquí en Estados Unidos, el doctorado está muy enfocado en el área de investigación. Entonces, ya habiendo hecho investigación, un poco que te pica el bichito, ¿no? de querer saber más. Y eso fue lo que me decidió por continuar en la rama académica para poder continuar haciendo la investigación que en ese momento estaba haciendo y que luego fue expandiéndose a otras áreas, ¿no? Y como el hecho de que haya decidido quedarme en academia, ¿no? Es un poco dicto. Quizás las dos cosas van conjuntos, ¿no? Me quedé en academia porque me gustaba la investigación, y al haber continuado haciendo investigación hizo que me sienta aún más atraído por la idea de ir expandiendo el conocimiento que tenemos nosotros como ingenieros civiles. Muy interesante sus inicios, doctor Adrián. Hablando no mucho de lo que es la docencia, ¿qué es lo que más usted diría que disfruta, ¿no? de ser docente, de ser profesor? Es una pregunta interesante porque, como te dije, lo que me atraía a mí al área académica era la investigación. Para serte sincero, no era la docencia. De hecho, yo pensaba en el momento de decidir, voy a la parte de consultoría, me quedo en la empresa privada, voy a la docencia. Lo que más digamos, un poco me alejaba de ir hacia el área de docencia era el enseñar. Sin embargo,
es una de las cosas que más me gusta de lo que hago por varios motivos, ¿no? En primer lugar, por la interacción que uno tiene con gente joven, gente que quiere aprender, que siempre lo anima a uno, ¿no? Cuando uno está dando una clase y ves en los ojos de un par de estudiantes esas ganas de aprender, ¿no? Que le brille un poco los ojos porque están aprendiendo algo nuevo, eso te da muchos ánimos. Entonces, yo diría que lo que más placer me da de enseñar es precisamente eso, es cuando hay estudiantes que se nota que tienen ganas de aprender y que aprecian lo que uno les está dando, los retos que uno está creando para ellos. Eso es lo que más alimenta los deseos de enseñar. Los aportes personales que me ha brindado están relacionados también a ese feedback que uno recibe de estudiantes. Hace poco había un estudiante que me contactó y me dijo: doctor, solo le estoy mandando un email solamente para decirle que estaba haciendo un proyecto donde hemos aplicado muchas de las cosas que hemos hecho en su clase y quería agradecerle por todo lo que hemos aprendido. Eso es las alegrías más grandes que uno tiene como profesor, ¿no? El ver que uno causa un impacto en un alumno. Sí, definitivamente los aportes que usted ha brindado, ¿no? Como, digamos, como profesor, seguro en su universidad, pues han sido muy fructíferos, y para nosotros, ¿no? Que lo hemos tenido en GeoWeek, lo tenemos en ponencias y vemos activamente, ¿no? Creo que es digamos, para todos los que alguna vez hemos participado de alguna ponencia de usted, ha sido, sí, ¿no? Ha sido muy, de mucho placer por parte de nosotros, ¿no? De todos los que hemos estudiado, ¿no? ¿Sabes qué? Recuerdo. Cuando uno, que no sé si, me imagino que muchos de los que están escuchando tu podcast o el podcast de GeoPuc les gusta el fútbol, ¿no? Porque en Sudamérica nos gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Entonces hay veces que uno da una clase y siente que apenas ha salvado el 0-0, que las cosas han salido medio que arrastrando, que no podías emocionar a la clase. Pero hay veces que das una clase y sientes que todo funciona a la perfección, ¿no? Que es como Brasil, que ha tenido un juego de puro toque limpio. El tiki-taka. Entonces sales de la clase y te sientes, hoy he hecho un buen trabajo, y hay días que uno tiene eso, y esas son realmente grandes satisfacciones, ¿no? Sí, no podría estar más de acuerdo. Y bueno, la siguiente pregunta sería si nos podría comentar sobre los cursos relacionados a la geotecnia que se dictan en su universidad, ¿no? ¿Qué es lo que usted resaltaría o mejoraría del sistema de enseñanza en el entorno en el cual usted está en su universidad, ¿no? En el país? Cuando hablo de país, hablo de Estados Unidos, ¿no? Yo soy boliviano, pero soy profesor aquí en Estados Unidos y mi educación ha sido aquí en Estados Unidos. Nosotros en Virginia Tech tenemos un programa de geotecnia muy fuerte, ¿no? Si uno se fija en la historia de nuestro programa, hemos tenido dos profesores que son miembros de la Academia Nacional de Ingeniería. Mike Duncan, que escribió un libro de estabilidad de taludes, y el profesor Jim Mitchell, que escribió un libro sobre el comportamiento de suelos, los dos que son usados a nivel internacional. Ellos establecieron una cultura, yo diría, dentro de nuestro programa, que está dirigida o está enfocada en que la enseñanza que impartimos a nuestros estudiantes, sobre todo de maestría, pero también de licenciatura, es una enseñanza que está basada en los fundamentos de mecánica de suelos, pero dirigida a la práctica. Entonces, las clases que enseñamos no son clases puramente teóricas, sino son clases con un fundamento teórico fuerte, pero donde enfatizamos cuáles son las aplicaciones prácticas de lo que hacemos. Gracias a ellos, el programa es fuerte y tenemos muchos profesores. Tenemos 8 profesores en geotecnia, que es más de lo que suele existir en un programa normal en Estados Unidos, y podemos ofrecer muchos cursos, ¿no? A nivel licenciatura tenemos el curso de introducción a la geotecnia, un curso de diseño de fundaciones, otro curso de diseño de estructuras geotécnicas que se enfoca en MSC walls, en muros, muros
Mechanically Stabilized Earth Walls. No sé cuál es la traducción al español. Y otro tipo de diseño, de estructuras geotécnicas. Y un curso de desastres naturales y aplicaciones de la geotecnia en el análisis de desastres naturales. Y luego en el área graduada es amplio lo que enseñamos, más allá de los típicos, que es mecánica de suelos, que es fundaciones 1 y 2, que mejoramiento de suelos. Tenemos también cursos en unos 2 o 3 cursos en geotecnia aplicada al ambiente marino. Tenemos cursos de ingeniería geotécnica sísmica, también 1 y 2. Tenemos cursos de comportamiento de pilotes, thermal pilots, ¿no? Pilotes que tienen con carga térmica. Tenemos cursos de modelaje numérico. Entonces es muy amplio lo que podemos ofrecer a nuestros alumnos. Me gusta lo que hacemos en el sentido de que hay un enfoque en preparación profesional, ¿no? Y si diría qué mejoraría del sistema en general, de lo que hacemos nosotros, quizás un poquito más de, o tener a nivel maestría una clase un poco más, no, en realidad un poco más teórica, pero en realidad estoy muy contento con lo que hacemos nosotros. Suena poco humilde, pero la verdad que aquí creo que encontramos ese balance bien. A nivel nacional, o quizás general, incluyéndonos a nosotros, la geotecnia es muy práctica. Entonces, tener más trabajos de campo. Ya te doy un ejemplo. Nuestro laboratorio de suelos, usamos muestras que ya tenemos en el laboratorio, de proyectos que han hecho distintos profesores. Algo que me parece muy útil es que un curso de laboratorio salga al campo a obtener sus propias muestras, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se debería hacer siempre, porque para un estudiante de geotecnia el saberse manejar en el campo es muy importante. Entonces eso es algo que yo mejoraría, y expandiendo esto a lo que se hace en general en distintos departamentos de ingeniería en el país. Yo diría que ese enfoque más práctico de la geotecnia es importante. En muchos casos la enseñanza es un poco tildada hacia el área, un poco inclinada hacia el área teórica, y la geotécnica está basada en la práctica. Entonces mejoraría eso. Otra área que yo mejoraría, en esto nosotros éramos fuertes, pero hemos perdido al profesor que enseñaba esto, es la enseñanza de la ingeniería geológica. Que la geología es una parte importante, o es un conocimiento que los geotécnicos tenemos que tener, y eso no se enfatiza lo suficiente en muchos programas. Sí, justo algo que quiero resaltar, algo que usted mencionó, que es la parte de la teoría y la práctica, ¿no? Es algo que, digamos, ese juicio crítico ingenieril que los estudiantes deben tener, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, realizar una fórmula, por ejemplo, y estar en una situación o en las situaciones en que nos vamos a encontrar, ¿no? En el cual tenemos que aplicar bastante juicio crítico como ingenieros. Partiendo de ese punto, ¿no? que mencionó, ¿cómo podríamos fomentar el juicio crítico dentro de ingenieril dentro de los estudiantes? Creo que es un reto que siempre tenemos, porque uno quiere, como profesor, no solamente quiere impartir ciertos conocimientos a los estudiantes, sino uno quiere enseñar a pensar, que es lo más crítico, lo que alguien quiere cuando alguien contrata a un estudiante. Quiere contratar a alguien que sepa pensar. ¿Sabes? Te voy a comentar algo que no responde a tu pregunta, pero me parece interesante. El sistema, yo he hecho un sabático en Francia. Entonces he enseñado en una de las mejores universidades de ingeniería civil en Francia, si no es la mejor, ¿no? En ese entonces se llamaba la École de Pont-Chaussée. Y el sistema de universidades en Francia es particular, con muchas cosas que hacen los franceses, en que hay una
digamos, un nivel de universidades que están muy, muy arriba y el resto que están por abajo. Las de arriba se llaman las escuelas de ingeniería, ¿no? Las demás son universidades normales. Y dentro de las escuelas de ingeniería, la que está más arriba de todos es lo que se llama el Politécnico. Para entrar al Politécnico, todos aquellos que quieren entrar a una de esas escuelas de ingeniería dan un examen que es muy fuerte en las matemáticas, física, en las ciencias básicas y además en el inglés y francés. Para este examen pasan 2 años de preparación en una especie de algo que es intermedio entre el colegio y la universidad, que solamente lo hacen los que quieren entrar a estas universidades, ¿no? Entonces, los que dan el examen, los 200 mejores entran al Politécnico, ¿no? Y cuando entran al Politécnico, tienen un trabajo asegurado, es como si ya fueran funcionarios del Estado. O sea, ya del momento que entran ya tienen el trabajo asegurado. Ese es un sistema que creó Napoleón para fortalecer el servicio civil, ¿no? Y en particular los del Politécnico entran al ejército francés. Bueno, te comento todo eso porque muy interesante, los estudiantes del Politécnico no toman materias específicas o una disciplina. Esos salen a estudiar en otras universidades. Yo recibí estudiantes del Politécnico cuando estaba enseñando en esta universidad que te digo, École Pont Chaussée. Y la filosofía detrás de este sistema es que si un estudiante tiene todos los instrumentos matemáticos y científicos para poder entender un problema y tiene la capacidad o ha desarrollado un juicio crítico, ¿no?, entonces puede resolver cualquier problema. Es solo cuestión de pasar un tiempo aprendiendo una disciplina específica. Ahora, el sistema tiene sus problemas, no voy a negar, pero los estudiantes que llegaban del Politécnico eran los mejores estudiantes que he tenido yo en mi vida, en el sentido en que les dabas cualquier problema, ¿no?, y sabían qué pregunta hacer para resolver ese problema y lo resolvían de maneras muy interesantes, ¿no? Y todo eso es porque ese estudio está desarrollado precisamente a desarrollar un juicio crítico. Ahora, nuestro sistema y el sistema en la mayor parte del mundo no es así. Nosotros enseñamos nuestra disciplina, ¿no? En mi clase yo enseño cómo diseñar un pilote, cómo diseñar una fundación y, bueno, considero que eso es importante porque no todos tienen esa habilidad que de los 200 mejores estudiantes de un país, ¿no? Entonces yo enseño cómo hacer las cosas, pero lo que uno busca es que el estudiante no solamente aprenda a seguir unos pasos, sino aprenda a formular el problema y a entender el por qué está siguiendo estos pasos. Y ahí es como se desarrolla el juicio crítico. Y al mismo tiempo, uno tiene que intentar exponer, o yo creo que uno debería, el tiempo no siempre lo permite, exponer al estudiante a casuística a case histories, ¿no?, que desarrollan esos problemas que le estás enseñando y en particular a problemas en los cuales ha habido fallas, ¿no? Un silo que falló por capacidad portante o un muro que tuvo demasiadas deformaciones y que el estudiante con el conocimiento que le impartes sea capaz de entender por qué hubo la falla y qué qué debería haber hecho distinto para evitar esta falla. Así creo que se desarrolla el juicio crítico en un estudiante o en un profesional, no solo en un estudiante. Muy, muy, muy inspirador la oportunidad que usted ha tenido. Gracias por brindarnos pues esto. Hablando un poco sobre los estudiantes, ¿no?, sobre, digamos, la oportunidad que algunos tienen de internacionalizarse, como usted nos comenta también que de Bolivia, ¿no? Y pudo ver lo que ha logrado, ¿no? Quisiéramos saber, si me permite, qué oportunidades tal vez académicas su universidad brinda para los estudiantes internacionales que quieran seguir la carrera de ingeniería civil, de repente un poquito profundizando en la ingeniería geotécnica, ¿no? A nivel de maestría hay muchas oportunidades. Nosotros tenemos becas ya sea de investigación o de ayudantía. Hay muchas becas. Yo diría que ahora, este semestre, este año, tenemos
unos 20 estudiantes de maestría, de los cuales la mitad tienen algún tipo de financiamiento. Y de esos, la mayoría son internacionales, ¿no? Ahora, no siempre es al 100%, aunque en muchos casos sí es. Y lo que sí es muy competitivo. Entonces, nosotros el financiamiento se da a estudiantes de una manera competitiva y estudiantes postulan de todas partes del mundo. Pero alguien que tenga un buen currículum, y no necesariamente, eso no implica que tenga notas de 100% en toda su licenciatura, sino a veces que tenga ya experiencia profesional o que sepa escribir un buen, lo que llama aquí Statement of Purpose, el por qué quiere estudiar, qué es lo que lo motiva. Y bueno, las buenas notas obviamente ayudan. Tiene oportunidades para acceder a ayudantías que financian el estudio. Una ayudantía del 100% no solamente te paga todos tus costos, sino te da un sueldo. Entonces, hay muchas oportunidades. No solamente en mi universidad, es en general en universidades en Estados Unidos. Muchas gracias por compartir esa información. En Perú, por ejemplo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que digamos, si bien hay becas, siempre uno busca, ¿no?, internacionalizarse. Creo que es el anhelo de todo estudiante, pues intentar ir un poco más allá, ¿no? Tanto para atraer pues a la familia, ¿no? Siempre estar, digamos, mostrarles que uno hace lo mejor posible siempre, ¿no? Y Sí. digamos, justo en Perú, ¿no? Considerando a veces, al menos en Perú, digamos, a veces la rama de la geotecnia no es la más difundida, no es la más proyectada en el sentido de universidades. A veces, por ejemplo, si en cada universidad hay 5 o 6 ramas de ingeniería civil, a veces, ¿no? Los estudiantes eligen otras ramas que ya pues son más conocidas. Hay como una hoja de ruta, ¿no? Como una hoja de ruta de qué estudiar. Si quieres seguir esta línea, puedes estudiar estos programas. Y entonces, ¿no? Yendo a digamos, planteándonos de que la geotecnia no es la rama más fuerte o más difundida como sí lo son otras. ¿De qué manera se podría dar a conocer la geotecnia a los estudiantes que recién van a iniciar la carrera, ¿no? ¿Qué situaciones, digamos, consideraría usted que limitan o amenazan este desarrollo geotécnico en su país, en Estados Unidos? Lo que describes ocurre también aquí, el hecho de que la mayoría de los estudiantes cuando entran en ingeniería civil no están pensando estudiar geotecnia. Geotecnia es poco conocida. La mayoría de los que entramos a civil, incluyéndome, en mi caso quizás sea distinto porque tenía el tío que te comentaba que era geotécnico. La mayoría ve edificios y piensa en que ingeniería civil es ingeniería estructural, ¿no? Pero entonces lo que nosotros hacemos, a ver, tenemos un par de clases para estudiantes de primero o segundo año, que son clases en las cuales los estudiantes resuelven problemas muy generales. Es como para enseñarles a trabajar en grupo, para enseñarles métodos de investigación o métodos de trabajo. Entonces, intentamos que nuestros profesores participen de estas clases para que los estudiantes estén expuestos a problemas de geotecnia de entrada. Otra cosa que hacemos es que la clase de introducción a la geotecnia, que se enseña en tercer año, en sexto o séptimo semestre, la enseñan profesores buenos, porque siempre quienes tienen mejor relación con los estudiantes, tienen más carisma. Entonces, intentar hacer que los profesores con más carisma sean los que enseñen esa clase, porque eso sirve para atraer estudiantes, para que luego en los últimos años enfaticen la geotecnia. Y otro es difundir, es hablar con estudiantes. Yo enseño una clase, por ejemplo, que se llama Natural Disasters, que es general, no es particular a la geotecnia. Entonces ahí yo utilizo muchos ejemplos de geotecnia y hago un poco, digamos, de proselitismo, ¿no?, para intentar hacer que estudiantes se inclinen hacia la geotecnia. Luego, el Claro. problema con la geotecnia, nosotros en maestría, no recuerdo, quizás en los últimos 10 años, en promedio graduamos de 20 a 25 estudiantes de maestría.
todos obtienen trabajo. Los que no obtuvieron trabajo es porque no lo buscaban, porque querían tomar un año libre, o no recuerdo casos en que alguien no haya conseguido trabajo, porque hay mucha demanda por ingenieros geotécnicos y, modestia aparte, por ingenieros geotécnicos de Virginia Tech. Entonces, el conseguir trabajo no es un factor limitante. Lo que sí es que geotécnicos no reciben el mismo sueldo que otros ingenieros. Entonces, eso hace que quienes opten se fijen, bueno, ¿cómo puedo tener más éxito en cuanto a ganar plata en el futuro? Y no se inclinan por la geotecnia. Y uno de los problemas en Estados Unidos, y no sé hasta qué punto en otros países, pero ciertamente en Estados Unidos, es el hecho de que la geotecnia se vuelve cada vez más un servicio poco apreciado, ¿no? O sea, un estudio de suelos, la idea del que está manejando el proyecto es, cualquiera puede hacer eso. Entonces, ir por el mejor postor, no por el que ofrece más calidad, sino porque el que cobra menos, ¿no? Y eso es algo que es un problema para la profesión, porque el servicio que ofrece un geotécnico va más allá simplemente de hacer un par de pruebas de SPT, ¿no? Sino es un entendimiento de los problemas potenciales que hay con el suelo que no puede darlo un técnico o una persona que no tiene una inversión en hacer bien el trabajo. Es lo que en inglés, y no sé la palabra en español, es de commodification, o de la geotecnia. El hecho de que se vuelva un servicio genérico, ¿no? Donde no importa tanto la calidad, sino el producto en sí, sea o no sea bueno, ¿no? Y ese es un problema que yo creo que se mejora educando más a nuestros colegas, ya sea de los que manejan proyectos o los estructurales con los que trabajamos. Sí, definitivamente, como usted menciona, a veces por no hacer un estudio de suelos ocurren muchos problemas, ¿no? Y siempre pues, buscan algo similar, algo que no, o para tratar de ahorrarse pues, un poco de dinero, ¿no? A veces los ingenieros, como usted menciona, no toman muy en cuenta en ese sentido a la rama del geotecnia, ¿no? Justo también lo que usted mencionaba, algo pues, del estudiante cuando ya va a buscar, digamos, un puesto laboral, ¿no? Quisiera hacerle la pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades siente usted que los estudiantes deberían potenciar, ¿no? Para que sean unos futuros grandes ingenieros geotécnicos, ¿no? Como su persona. Repite la pregunta, Sí. mil disculpas, me he distraído porque estaba buscando cómo se traduce commodification y mercantilización. Esa es la palabra, ¿no? El que se esté buscando quién puede ofrecer el servicio a menor precio en vez de quién puede ofrecer el servicio de mayor calidad. Perdón, me preguntas qué habilidades buscan estudiantes en futuros ingenieros. Claro, para que sean, digamos, para que puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿no? En un puesto laboral, qué habilidades que deberían tener. Esa es una muy buena pregunta, porque si me hubieras hecho esta pregunta cuando yo comenzaba como profesor, te hubiera dicho qué habilidades quiero que alguien que sea muy analítico, que sea muy buen alumno, que pueda resolver cualquier problema, que sea bueno en las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay distintos tipos de ingenieros geotécnicos y todos pueden aportar algo, ¿no? Hay quienes quizás no tengan una inclinación muy fuerte hacia la academia, ¿no? Que si les das un examen de ecuaciones diferenciales no les va a ir muy bien, o que si les pides que resuelvan un problema usando un método matemático complejo les cueste, pero esta gente puede ser muy buenos ingenieros porque tienen un muy buen ojo para darse cuenta de cómo formular un problema o cuál puede ser un problema, tienen un muy buen ojo para entender haciendo un estudio de campo para poder visualizar en 3 dimensiones cuál es el mapa del subsuelo. Lo que más, si tuviera que resumir, no sé, qué es lo que busca un buen ingeniero geotécnico, es
quizás dos cosas, ¿no? Curiosidad, ¿no? El querer saber por qué ocurre algo, por qué ha habido esta falla, el problema de estabilidad de salud, por qué estoy observando demasiadas deformaciones en esta cimentación, por qué hay rajaduras en mi edificio, ¿no? La curiosidad de saber, porque no simplemente buscar, decir, bueno, debe ser esto, sino el tener esa ganas de realmente entender cómo está funcionando un sistema, una curiosidad permanente que pase de una observación a formularse una pregunta, a buscar la respuesta, a esas ganas de buscar la respuesta en la literatura, en casuística pasada. Y entonces, por un lado es esa curiosidad, ¿no? Y lo segundo es la habilidad de aprender de la experiencia. Y eso quiere decir que si veo que voy al campo, observo algo, entonces la siguiente vez que me enfrente a algo similar, voy a tener la habilidad de asimilar lo que he aprendido y aplicarlo en el siguiente proyecto que esté haciendo. Y para poder hacer esto, es necesario tener buenas bases teóricas, porque si uno observa algo, digamos, tienes un problema con un talud en un trabajo que estás haciendo. Si no tienes la base teórica, no vas a poder, digamos, unir los puntos, ¿no? De las observaciones que estás haciendo a la explicación del fenómeno, a una generalización. Esto es lo que ha pasado, y la próxima vez que lo encuentres voy a evitar ese mismo problema, ¿no? Entonces, para poder asimilar enseñanzas de observaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra carrera, necesitamos esa base teórica. Pero si tuviera que decir cuál es lo que hace un mejor ingeniero, en particular un ingeniero geotécnico, es esa habilidad de mejorar o de aprender de las observaciones que vamos haciendo. Tenía un profesor en Berkeley, el profesor Pestana, que es venezolano, que él dijo algo, creo que él mismo mencionaba que lo había aprendido de alguien más, porque me parece muy, muy interesante. Él decía, la experiencia es lo que hace el mejor ingeniero geotécnico. Pero uno tiene que tener cuidado, porque hay quienes tienen un año de experiencia que los repiten 20 veces, y hay quienes tienen 20 años de experiencia, y no es lo mismo, ¿no? El que no tiene muchos conocimientos teóricos, o el que no puede capaz de reflexionar sobre sus errores o sobre sus observaciones, está repitiendo lo mismo 20 veces, el mismo año 20 veces. Y eso no es 20 años de experiencia, es un año repetido 20 veces. En cambio, aquel que es capaz de asimilar conocimiento, ese en 20 años de práctica acumula 20 años de experiencia, que es muy distinto. Muchas gracias por esos consejos para todos nosotros. Finalmente, ¿qué recomendaciones le brindaría a la nueva generación de ingenieros geotécnicos? Quizás reflejando un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? Que es importante conocer las bases teóricas de nuestra profesión, pero también es importante seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo es el reconocer la importancia de las observaciones. Implica que como profesionales, como ingenieros, tenemos que respetar al perforador que sabemos que ha hecho su trabajo por 20 años, que va a tener cosas que enseñarnos. Ese perforador no habrá pasado un año en la universidad, pero va a tener cosas que enseñarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que respetar también al académico que desarrolla un modelo numérico que probablemente no tenga mucha experiencia en la práctica, pero que nos puede enseñar algo acerca del comportamiento de suelos. Entonces, mi recomendación a la nueva generación es que siempre mantenga la mente abierta a seguir aprendiendo. Doctor Adrián Rodríguez Marek, nuevamente, muchas gracias por la entrevista. Estamos seguros que esta será muy fructífera para toda la comunidad geotécnica actual y para las futuras generaciones. También agradecerlos a todos ustedes, a toda la comunidad que se conecta, que está presente.
Los invitamos a que puedan seguir a sus redes al doctor Adrián Rodríguez Marek. Y esto fue todo en este episodio de Reconocimiento Internacional con el doctor Adrián Rodríguez Marek. Muchas Muchas gracias. gracias, Cristian. Ha sido un gusto. Un gusto.